La contienda electoral francesa arde por el conflicto en Europa. El papel de la Unión Europea es cada vez más cuestionado por los políticos de distintos países. Luego del fracaso de Macron, presionado por la Alianza Atlántica y la inoperancia de Borrell, en Francia, los candidatos se preparan para las próximas presidenciales en abril. Desde la izquierda francesa le envían un fuerte mensaje al bloque europeo y marcan el camino hacia la resolución del conflicto de manera pacífica. A solo 50 días de las elecciones presidenciales en Francia, el conflicto en Europa del Este hace explotar las respectivas campañas de los candidatos. El candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, le da un fuerte golpe a la Unión Europea y le canta sus verdades en la cara. El papel del bloque europeo en el actual conflicto ha sido, cuando menos, patético y servil. La propuesta del candidato francés patea el tablero y propone a Francia no alineada a ningún interés geopolítico para garantizar la paz de la región. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La economía británica empieza a sentir el karma de la postura belicista de sus autoridades. La bolsa empieza a responder a las sanciones económicas. Mientras la economía se contrae, los pueblos europeos empezarán a pagar por la locura de sus autoridades. El desacreditado Boris Johnson sigue con sus delirios de grandeza y se lleva a puesta la economía británica. La Bolsa de Londres responde a las sanciones por el conflicto en curso en Europa del Este y refleja la irresponsabilidad de sus autoridades. Los mercados europeos interconectados empiezan a sufrir el golpe que querían dar a los capitales eslavos. El primer ministro Johnson deja expuesta la debilidad de la economía británica, y a la inflación histórica se le suman los primeros golpes en la Bolsa de Londres. Al golpe lo sienten de igual manera en distintas partes de Europa, y todo parece indicar que solo es el comienzo. El primer ministro británico no dio ni un solo paso en dirección de la paz en el conflicto en curso, y ahora sus acciones le vuelven como un karma. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. En las últimas horas del jueves, la Bolsa de Londres sufrió una gran caída. Las consecuencias de las sanciones por el conflicto en Ucrania están surtiendo los primeros efectos en la economía británica. Todo indica que la crisis se intensificará en los próximos días. El descenso de la Bolsa de Comercio británica se registró en 2,57%. El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 190,71 puntos hasta 7.238,85 puntos. Mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, bajó un 2,35% hasta 20.079,70 unidades. El aumento del precio del petróleo, que hoy superó los $119 en el mercado de futuros en Londres, y otras materias primas, no logró mantener a los índices de la City en terreno positivo, aunque sí se beneficiaron las empresas del sector. El fuerte descenso fue liderado por la minería anglo-rusa de metales preciosos Polymetal International, que descendió un 42,13%. Su rival, Evraz, cedió un 11,50% ante las sanciones impuestas por las potencias occidentales sobre su enemigo actual. En el mismo sentido, también bajaron las aseguradoras Admiral Group un 14,13% y el grupo hispo-británico Aerolíneas IAG, matriz de Iberia, British Airways, Vueling, Level y Aer Lingus, que retrocedió un 7,05%. Por su parte, el operador de la bolsa London Stock Exchange Group ha suspendido la negociación de los títulos depositarios representativos de acciones extranjeras,
lo que profundizó la caída de dicha bolsa. Dentro de los activos suspendidos se encuentran los de 27 compañías del gigante euroasiático o fuertemente vinculadas a este país. Esto incluye los certificados de compañías como la energética Gazprom, el banco Sberbank o la petrolera Lukoil y Rosneft. Además, las sanciones recientes en relación con los acontecimientos en Europa, a la luz de las condiciones del mercado y con el fin de mantener el orden, la Bolsa de Valores de Londres ha suspendido la admisión a cotización de los instrumentos enumerados con efecto inmediato. Estamos monitoreando de cerca el impacto del conflicto en Europa y estamos colaborando activamente con los reguladores y las autoridades pertinentes, dijeron los representantes del grupo operador de la bolsa londinense. A raíz de estas medidas, los títulos de Sberbank, negociados en Londres, perdieron un 93% de su valor, mientras que los de Gazprom bajaron un 87%, y los de Rosneft y Lukoil cedieron un 70% y un 92% respectivamente. Las acciones de Boris Johnson impactaron fuertemente en varios sectores del mercado londinense. Los retrocesos registrados en las últimas horas afectaron especialmente a los rubros de la minería, seguros, automóviles y componentes. En efecto, la minería cerró a la baja con un menos 9.75%. Los seguros bajaron un menos 9.02%, mientras que la industria automotriz y de autopartes cerró con un descenso del 7.51%. Las sanciones contra empresas del gigante euroasiático ya empiezan a golpear la cadena de producción europea. A este golpe a la bolsa londinense se suma la suba de precios del gas, del que dependen gran parte de la industria europea y la producción de energía. Se espera que los suministros se reduzcan o corten por un tiempo indeterminado. La Unión Europea importa el 41% del gas natural y el 27% del petróleo del gobierno eslavo, por lo que cualquier interrupción del suministro de energía podría traducirse en significativas subidas del precio de la gasolina o de la electricidad para los ciudadanos y negocios europeos. Esto es algo que los países europeos ya empiezan a sentir. Por eso, a pesar de las sanciones a los conglomerados y empresas del gigante euroasiático, las sanciones no incluyen al sector energético. Esto es así, a petición de los países continentales de la Unión Europea. De todas formas, esta medida no ha impedido que los precios alcancen máximos históricos y amenazan con crear una crisis energética para la población general de toda Europa. Así lo indican también las caídas de distintas bolsas en los países de la Unión. En este sentido, el IBEX 35 español ha caído una décima, cotizando sobre los 6.479 puntos. Pero el sector más afectado es el financiero. El Grupo Santander perdió 4,3%, Sabadell más de un 5%, mientras que BBVA, Bank Inter y CaixaBank han cedido un promedio de 3%. Algo similar se registra en los índices de otros países en la Unión Europea. El DAX alemán retrocedió más de 0,7%, el CAC francés se ha desplomado un 1,4% y el FTSE británico ha caído poco más de 4 décimas, todos en rojo. Esta situación ha puesto en evidencia la mayor dependencia de las economías europeas de lo que suceda ahora en Wall Street. Con las materias primas como el gas al alza y con riesgo de restricción de suministros, Europa se hace más dependiente de los recursos y el mercado estadounidense. Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Securities, señala que será Wall Street quien marque el paso de las bolsas europeas. Primero, los futuros de los principales índices de este mercado y posteriormente, los propios índices cuando abran las bolsas estadounidenses. Sin embargo, los descensos de las bolsas europeas también tuvieron sus réplicas en Washington. Al cierre de los mercados europeos, el Dow Jones retrocedió un 2%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq bajaron un 1,5%. El efecto de caída llegó incluso a las tierras niponas. La bolsa de Japón cerró en las últimas horas con caídas importantes. El índice Nikkei 225 retrocedió un 1,68%. Los sectores más afectados fueron el electromaquinaria,
manufacturas, ferrocarriles y autobuses. La postura belicista de Johnson y la Unión Europea empieza a tener fuertes consecuencias en la macroeconomía. De prolongarse el conflicto y las sanciones a los capitales y mercados eslavos, es posible que la economía británica y europea tarde en recuperarse. En este contexto, cada vez resulta más claro que las medidas del Reino Unido, principal promotor del conflicto en el este de Europa, están empezando a golpear la realidad no solo de su país, sino de todo el bloque europeo. Y todo indica que este golpe a la Bolsa de Londres será solo el principio.